La pandemia nos ha afectado mucho. Una pandemia es una epidemia de una enfermedad infecciosa que se ha propagado en un área geográfica extensa, afectando a un número considerable de personas. A principios de diciembre de 2019 se detectó una neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China. A raíz de ello, las autoridades sanitarias de China se vieron sorprendidas por una serie de neumonías de origen desconocido, que poseían una gran facilidad para su expansión. No se tardó en encontrar cierto paralelismo con las epidemias previas de coronavirus, del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, producida en 2003, y del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, ocurrida en 2012. Esta nueva epidemia provocaba más fallecimientos, aunque con una menor letalidad, al virus causante perteneciente a la familia Coronaridae. Se le denomina coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, y la enfermedad COVID-19. No obstante, la presencia de la pandemia del COVID-19 en México llegó en un momento de debilidad de la economía. Esta registró un ligero decrecimiento del PIB para el año 2019, con una tasa de menos 0.048%, y en el primer trimestre de 2020 una variación negativa de menos 2.2%. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, el 31 de marzo se decreta la emergencia sanitaria y con ella su suspensión de las actividades no esenciales hasta por un mes, aun cuando el cierre se extendió hasta el día de hoy. A pesar de ello, el país registra 125.807 muertes oficialmente reconocidas por COVID-19 al 31 de diciembre de 2020. Establecemos el mes de mayo como un punto de referencia, dado a que fue el mayor impacto debido al cierre de actividades económicas. El gráfico muestra el impacto en los trabajadores con ingresos, aquellos con empleo pero sin ingresos en el ámbito formal e informal, los desempleados, así como los inactivos, excluyendo en estos últimos los estudiantes de tiempo completo, pensionados o personas con alguna discapacidad. Los cambios de desempleo son insignificantes, dado que los desocupados son más de tiempo permanente en el país, y que aquellos que perdieron su empleo pasaron más bien a las filas de la inactividad. Este movimiento afectó sobre todo a los mexicanos que trabajaban en la informalidad, al haberse perdido en dicho sector cerca de 8.7 millones de trabajos. Por su parte, la formalidad expulsó a sus filas a 3.4 millones de trabajadores, un número importante, pero que refleja en un grado relativo que hubo sectores ganadores y perdedores, y en cierta medida el sector privado atendió en la medida a los posibles el llamado de la presidencia a no recortar trabajadores esenciales y a no reducirles el salario. Las estadísticas actuales del COVID-19 en México son de 2.4 millones de casos y 1.92 millones de personas recuperadas. No obstante, hay 222,000 muertes en toda la República Mexicana. Sin embargo, esto no solo afectó a la economía del país, sino también tuvo un gran impacto familiar. Constituyen un urgente llamado a abandonar, una vez por todas, la errante noción de que por el COVID-19 no afecta particularmente a la infancia, pues demuestran que las afectaciones económicas y sociales se sienten más en los hogares en México con niños, niñas y adolescentes. Los hogares con niños y adolescentes en México vieron sus ingresos reducirse en 73.5%,
de febrero a mayo de este año, mientras que los hogares sin niños en 57.9%. Solo 3 de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes reciben apoyo de algún programa gubernamental de bienestar. La inestabilidad económica tiene consecuencias colaterales en cuanto a nutrición, educación y violencia. Aún persiste la noción de que la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes no se han visto afectados por la actual emergencia, pero estas cifras despejan cualquier duda. En este sentido, en México, las afectaciones económicas y sociales se sienten más en hogares con niñas, niños y adolescentes. Los datos del más reciente levantamiento muestra que en mayo de 2020, entre los hogares donde hay poblaciones de 0 a 17 años, el 73.5% reportó que su ingreso se redujo respecto a febrero de este año y el 32.3%. Sin embargo, esto también ha afectado a la salud mental. A medida que la pandemia sigue presente en nuestras vidas, los expertos hablan cada vez más hincapié en la pandemia de la salud mental que genera el confinamiento y esta crisis de salud pública. Los efectos psicológicos, sociales y neurocientíficos del COVID-19 están siendo explorados en las diferentes partes del mundo. Esto también provocado por cómo toman las clases en línea las familias. La contingencia causó que la educación en línea se volviera una necesidad a implementar a marchas forzosas en un entorno para el que ni los profesores, ni las autoridades y ni los estudiantes estaban listos. Hoy regresan a clases 25 millones de alumnos y la falta de infraestructura, el analfabetismo digital, la baja penetración de computadoras en el país, que no alcanzan ni la mitad de los hogares, la falta de un plan para educar a distancia e incluso la carencia de recursos son los obstáculos de la instrucción de niños y jóvenes. Un claro ejemplo de esto es Chiapas, donde planteles carecen de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Quienes viven en zonas recónditas de la costa Soconusco o en comunidades enclavadas en la selva o la zona norte de la entidad, lugares donde no solo carecen de internet, sino también de energía eléctrica, y por ende no podrán tener sus cátedras como la mayoría de pupilos que viven en las zonas urbanas del país. No obstante, como vamos a gran pasos adelantados, como por ejemplo, este lunes 24 de mayo, el país despierta con buenas noticias, ya que durante la noche del domingo se recibieron más de 700,000 dosis de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19. De esta forma, México suma 34.179.015 biológicos recibidos. Tan solo la semana pasada, del 17 al 23 de mayo, se recibieron 5.014.110 dosis. Hasta el último corte de la Secretaría de Salud, en México se han aplicado 26.478.866 dosis contra el coronavirus o COVID-19. En total, 18.170.321 personas han recibido la vacuna, de las cuales 65% ya cuenta con un esquema completo y 35% con media esquema de protección. Las vacunas se han aplicado a personas de personal médico, adultos mayores de 60 años o más, personal educativo,
mujeres embarazadas y personas mayores de 50 años. Para esto los jóvenes se impacientan, ya que se preguntan cómo vacunarán del COVID-19. Con todo esto los jóvenes se impacientan, porque se preguntan cuándo vacunarán contra el COVID-19 a las personas de 19 a 29 años de edad en México. Como mencionamos, la Secretaría de Salud explicó que en el mes de septiembre se aplicaron las vacunas contra el coronavirus a las personas de 18 a 29 años de edad. Incluso se prevé que se puede expandir a algunas semanas de octubre. Así, la Secretaría de Salud informó que los dos últimos grupos de 18 años a 29 años serán vacunados contra el COVID-19 en el mes de septiembre y octubre. Esto con el objetivo de que toda la población con mayoría de edad tenga las dosis antes de la temporada de virus respiratorios. Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que los datos son contundentes. La pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 Los datos son contundentes. La pandemia del COVID-19 ha generado la mayor caída de la emisión de CO2 de la que se ha registrado en la historia. Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo, como el que ha logrado el COVID-19 en estos pocos meses. Hay menos aviones en los cielos y menos autos en las vías. El consumo de energía ha bajado. La NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera. Incluso los sismólogos han notado que el planeta incluso está vibrando menos. En las redes sociales circulan imágenes de aguas que se han vuelto cristalinas y animales que ahora pasean felices por las ciudades, sin humanos a su alrededor. En nuestro día a día hemos introducido medidas que van desde el uso de mascarilla, un lavado de manos exhaustivo y frecuente, uso de gel antibacterial, así como una limpieza total en nuestros hogares y una distancia social. Debido a esta distancia, nuestras relaciones sociales se van afectadas y han cambiado radicalmente. Se ha buscado una burbuja con la cual nos tenemos que relacionar únicamente, pero no tener contactos diferentes que a su vez provienen de otras burbujas. Y esto es lo que promueve el contagio. Las indicaciones deberían de ser cumplidas estrictamente. Y nuestro México debería de alzar económicamente. Nosotros mismos podemos hacerlo, ya que podemos consumir de las pequeñas o medianas empresas. Buenas tardes. ¿Me puede decir cuál es su nombre completo, por favor? Buenas tardes, mi nombre completo es José Guadalupe Juárez Campos. ¿A qué se dedica? Soy agente de seguros. Le voy a hacer unas preguntas para un documental sobre el COVID-19 y el impacto que tuvo en la sociedad. La primera pregunta es, ¿cómo fue su día a día durante la pandemia y cuáles fueron sus cambios más relevantes? Bueno, pues el día a día lo vivimos con mucha incertidumbre. Creo que todos espantados, toda la gente estaba espantada. Tenía miedo, no sabíamos qué iba a pasar. Y pues lo más relevante fue que pues, empezaron a moverse masas para conseguir la vacuna, ¿no? En esto de la pandemia y el COVID-19, ¿qué fue lo que más afectó en su trabajo? Bueno, pues es que tuvimos que estar encerrados y hacer home office. Entonces, pues eso cambió
la manera de trabajar. Con la nueva normalidad y que los jóvenes regresarán a clases presenciales de manera escalonada y voluntaria, ¿usted dejaría a sus hijos regresar a la escuela? Claro, siempre y cuando pues ya tengan su vacuna, porque pues es una incertidumbre lo que está pasando con el COVID. ¿Usted pasó por la enfermedad de COVID-19? No, gracias a Dios no. ¿Usted se fue a hacer la prueba del COVID No, tampoco. y no presentó ningún síntoma? No, ninguno. Bueno, ¿qué restricciones implementó para que su familia no se contagiara? Pues el estar guardados, encerrados un rato en casa y bueno, sanitizar todo y pues usar el cubrebocas. ¿Qué fue lo más complicado que tuvo que enfrentar en su trabajo por la pandemia del COVID-19? Pues ya no tener el contacto físico con las personas. Mi trabajo ocupa mucho de estar viendo a la gente. Entonces ya no fue lo mismo porque todo era por WhatsApp, videollamadas. Entonces cambió, la verdad es que cambió el rumbo de mi trabajo. Tengo entendido que usted trabaja muy cerca de los seguros IMSS y ISSSTE. ¿Cómo ha sido el movimiento ahí en su trabajo? Pues muy fuerte, con mucha seguridad. Hemos usado cubrebocas. Soy Sandra Cardoso González, mamá de Alejandro Cortés Cardoso, de la carrera de comunicación del sexto cuatrimestre de la Universidad ISEL Campus La Vida. ¿Qué piensa sobrellevar a sus hijos con la nueva normalidad que está proponiendo el gobierno, sin vacunarse a los estudiantes? Se me hace una medida extrema, es algo que no se debe hacer porque están exponiendo la salud de los estudiantes. ¿Cómo fue su día a día durante la pandemia y cuáles fueron sus cambios más relevantes con la nueva normalidad y que los jóvenes regresarán a las clases presenciales de manera escalonada y voluntaria? Bueno, mi día a día pues es estresante porque no sabemos en qué momento nos podemos enfermar. Los cambios que hemos realizado han sido muchos porque implican más trabajo, más el cuidar la limpieza y a lo mejor detalles que antes no tomábamos en cuenta, los tenemos que tener muy presentes, como el lavarse las manos, como el quitarse los zapatos antes de entrar a la casa, como el sanitizarse. Todo eso causa estrés porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y en cuanto al regreso paulatino a las clases, me parece que no debe de ser, por lo que ya había comentado, porque es exponer la salud de nuestros hijos. ¿Usted dejaría que su hijo regresara a la escuela? No. ¿Y si fuera forzoso? No, lo sacaría de la escuela. Prefiero a mi hijo con vida, aunque no tenga a lo mejor todavía el grado siguiente, pero lo prefiero con vida y sano en casa. ¿Usted pasó por la enfermedad de COVID-19? Sí. ¿Cómo afectó a su trabajo y a su familia la enfermedad? Pues de muchas maneras, porque en el trabajo pues disminuyó el trabajo, ya que nosotros realizamos prótesis dental, entonces sí impactó de una manera significante el trabajo. Y me afectó de tal manera, pues me afectó en la economía, nos afectó en muchos ámbitos, porque después del COVID quedan muchas secuelas. Okay. Bueno, en salud, en economía, en salud mental. ¿Y usted se fue a hacer la prueba del coronavirus? ¿Fue la gratuita o cuáles pruebas se realizó? Las pruebas rápidas para COVID. ¿Qué restricciones se implementó para que su familia no se contagiara?
Pues el aseo más que nada, la sanitización, el lavar todo lo que entra a la casa, el no salir a fiestas. ¿Qué fue lo más complicado que tuvo que enfrentar ante esta pandemia del coronavirus? La enfermedad porque en la casa fuimos 3 infectados y pues no había quien nos trajera las cosas. Bueno, sí, fuimos 4 en total. Y entonces pues cada uno tenía síntomas distintos y pues yo como jefa de la casa, digámoslo de alguna manera, me tuve que hacer. ¿Cómo la ha pasado en la cuarentena el tema de la convivencia con sus hijos y pareja? ¿Ha sido de lo que ha estado acostumbrando antes de la pandemia? Sí, de hecho siempre hemos estado juntos, entonces yo me ha sido muy difícil ese tema. Siempre hemos estado ahora sí que unidos, no he visto grandes cambios, bueno, poquitos porque con el encierro hay más frustración, más enojo y más estrés, pero prácticamente es normal. ¿Cuál de la convivencia con su familia en esta cuarentena ha sido fructífera para poder llevar alguna convivencia? Pues, ¿qué hemos hecho para llevar una convivencia fructífera? Pues en realidad no hemos cambiado gran cosa. Porque pues estamos acostumbrados a estar juntos. ¿Qué hábitos de limpieza implementa con la familia o su trabajo además de los cubrebocas y caretas para proteger a su familia? Pues el uso de gel antibacterial, los sanitizantes, los aerosoles, el utilizar más clarasol para limpiar, tallar todo. Okay. ¿Cuándo empezó la cuarentena? ¿Cuáles fueron las afectaciones en su trabajo vida diaria? ¿Fueron las más difíciles en la pandemia? Pues el trabajo sí bajó mucho porque pues bueno, o sea, hacemos prótesis dental, entonces la gente pues no se sentía con la confianza de acudir a realizarse sus trabajos. Pero la verdad la mayor dificultad yo creo que ha sido la enfermedad y el protegernos para que no nos volvamos a contagiar. Como madre o padre de familia, ¿qué medidas y restricciones se implementó con sus hijos para poder protegerlos del COVID-19? Aislarlos prácticamente. Pues no salen a la calle, todo lo que tocan se tienen que estar lavando las manos, no se pueden estar agarrando la cara. ¿Por qué usted diría que las afectaciones que ha tenido en su vida y en la vida de la familia han sido perjudiciales más de lo normal y qué hace para compensarlo? Pues han sido perjudiciales porque la vida no es como normalmente estábamos acostumbrados. No podemos hacer gran cosa más que estar aquí en la casa y todo el tiempo cuidándonos para no infectarnos. Entonces sí nos perjudica en todos los sentidos porque no podemos realizar nuestras actividades, una, y dos, porque pues todo el tiempo estamos con la tensión de la enfermedad.